Buenas tardes, Biosegura. Aquí estamos hoy en París con un serrano de nacimiento y de corazón, Pedro Ardoy, que entre muchas facetas está también la de escritor. Que hoy queremos en Biosegura presentar su libro que se llama Pericón, el último serrano. ¿Quién es Pericón y qué nos vamos a encontrar en este libro? Bueno, Pericón es un personaje de cuerpo entero, un hombre sensato, era un pequeño agricultor y tuvo una hija única, mi madre. Anda. Entonces vino de Beas de Segura mi padre como veterinario al puente de Génave. Y entonces mi abuelo bajó con su esposa, mi abuela María, y con mi madre, que tenía 19 o 20 años, y al verla le dijo a su hermana Claudia Ardoy, con esa serrana me caso yo. Y se casó con mi madre. Como era hija única, había un contraste entre Pericón, que era un hombre, un pequeño agricultor, tenía olivos, algunas huertas, y mi padre, que era un hombre que había estudiado en Madrid, que era muy curioso por la cultura, la civilización, frecuentó los ateneos, le gustaba mucho leer. Y ese contraste entre mi padre, un hombre que ha estado toda su vida haciendo estudios, el bachillerato y la universidad, y luego era doctor veterinario. Y mi abuelo materno, que era un hombre no con mucha cultura, justo lo mínimo. Y ese contraste entre mi padre y mi abuelo, cuando se casó con su hija, mi madre, hija única, es un tema que va a lo largo del libro, porque contrasta la visión más intelectual del mundo y la visión muy realista de mi abuelo. Eso es un leitmotiv a través del libro. Entonces, por desgracia, mi madre se murió cuando nació mi hermana Carmen, con 3 meses tenía, y nos quedamos huérfanos de madre. Y 6 años después se murió nuestro padre. Con el detalle siguiente, que concierne mucho a Beas de Segura, y es que el alcalde de entonces, don Luis Piña, siempre guardo su nombre casi como una reliquia, decidió sacar 6 becas para hacer el bachiller. Y yo tuve derecho, porque era huérfano de un funcionario, mi padre, que acababa de morir. Entonces, gracias a esa beca del Ayuntamiento de Beas, yo pude hacer 7 años de bachillerato en el Gran Colegio del Sacromonte de Granada. 7 años y reválida. Esto fue el secreto de que yo, en Francia se dice poner el pie en el estribo. Pero en fin, en realidad esos estudios, muy buenos estudios que yo hice en el Sacromonte de Granada, son la clave de lo que he podido ser después. Porque quizás me hubiera quedado yo sin bachillerato en el pueblo, porque solo daba aquello para pagarle la carrera al primogénito, a mi hermano mayor. Yo me hubiera quedado en el pueblo. Si decimos que usted es serrano de corazón, y Beas, ¿qué le parece la iniciativa de Beas de Segura con esto Biosegura? ¿Qué le parece este tipo de iniciativas que se llevan ahora, como la presentación de su libro y todas las jornadas que se van a llevar a cabo? Bueno, la presentación de mi libro no es gran cosa, un libro más. Quizás a muchas personas de Beas de Segura el pequeño honor que me hacen de que alguien de allí, pero sobre todo yo me dirijo a los que hoy llevan el ayuntamiento, que sepan que son herederos de un ayuntamiento, el último democrático, porque ya estalló la guerra al año siguiente, la guerra civil, que son herederos de unos responsables en Beas que tenían una preocupación por la cultura, porque estimaron que 6 becas a personas como yo, huérfano, y a otros de familias muy modestas, que pudieran iniciarse en la educación. Y al no tener medios, le dieron la beca. Yo estoy muy contento por los otros 5 becarios que, como yo, pudieron entrar en el mundo de la cultura. Que no lo olviden, y que Beas siempre tuvo mucha preocupación por la cultura. Y eso es un honor. Y también honran el recuerdo de los que decidieron gastar ese dinero que yo aproveché
para empezar mi carrera. Efectivamente, porque su trayectoria literaria viene de bastante... Mi carrera literaria empezó muy joven. Yo, cuando estaba en el Sacromonte de Granada, en el sexto y en el séptimo de bachillerato, tuvieron la idea de crear un premio, la Eglantina de Plata, y al año siguiente la Eglantina de Oro. Y yo gané la Eglantina de Plata en sexto de bachiller. Yo ya sabía versificar. El contenido tenía todavía una preocupación religiosa. Es decir, ¿qué pasa después? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? Eso era un leitmotiv de mis preocupaciones de poeta. No era describir la naturaleza, era la preocupación como ser humano. Y al año siguiente gané la Eglantina de Oro, que ya yo había entrado muy bien en la métrica del soneto, de mucha poesía ya muy estructurada. Y entonces se veía esa inquietud. Y lo que nació, tenían costumbre en el colegio aquel de hacer cada año unos debates. Y le daban a uno de nosotros, los mejores estudiantes, la función de defender la religión y sus valores, y a otro de llevarle la contraria y buscar dónde estaba el punto flaco. Y a mí me tocó sucesivamente defender la religión y me tocó también buscarle dónde había fallos. Y esto toda mi vida me ha perseguido, analizar que todo es relativo, que hay argumentos para defender una cosa, pero no hay que ser fanático, porque a lo mejor hay argumentos que defienden el punto de vista diferente. Y además me prometí nunca más en mi vida solicitar y participar a un concurso de poesía ni de nada. Porque pienso, cuando me dieron aquellos 2 premios a mí y leí la poesía de los que no habían sacado el premio, que quizás su poesía era mejor que la mía. Porque los que juzgan pueden juzgar por la belleza de la métrica, la musicalidad, pero si se juzga por el contenido y no por la sonoridad de la métrica, es que... ¿quién es mejor poeta? ¿Quién puede decir qué es mejor? ¿Y a quién se da el premio y a quién no? Y yo me juré que nunca entraría en un concurso de poesía, porque ¿cómo se juzga la poesía? ¿Por el sentimiento que expresa o por la musicalidad? Efectivamente. Todo es relativo. Y nunca me he presentado a ningún premio. Muy bien, pues estamos muy contentas de haber tenido la oportunidad de charlar con Pedro Ardoy. Seguiremos charlando. Hay otro aspecto de mis libros, tanto el que precedió este, que era un viaje por el Mediterráneo, que yo no estaba a gusto con la dictadura. Muchos obreros, ya se dijo en el otro libro, muchos obreros con su maleta se fueron amarrada con una cuerda de esparto a buscar trabajo en Europa. Yo no estaba en esa situación, puesto que con unos olivos de mi abuelo, una parte vendí, y había estudiado náutica y las milicias navales universitarias. Yo ideé construir un pequeño velero e irme durante varios años al Mediterráneo a buscar el panorama, el paisaje en el Mediterráneo oriental, donde nacieron aquellos filósofos, aquellos escritores, de los cuales viene nuestra verdadera cultura y nuestra civilización. Esa fue mi primera salida. Yo sé que tuvo un barco que se llamaba Clavileño. Y viví 2 años a bordo del barco, en el Sena, entre la Torre Eiffel y el monolito de la Concordia. Bueno, y de allí ya nació todo. Eso da para otra entrevista, ¿eh? Esto da para Porque otra sé que tuvo la entrevista, oportunidad de contactar y conocer a numerosas personas interesantísimas de aquellos años que, bueno, salían de España o habían tenido que exiliar Y siempre tuve en cuenta, al estar en Francia, que no había que asimilarse al país, porque asimilarse viene de simili singe, el mono. No hay que imitar la cultura del otro, lo que hay que hacer es integrarse. Yo me integré en Francia, ocupé puestos de responsabilidad, pagados por los ministerios, me dieron una condecoración al acabar la carrera, al irme a jubilar, me hicieron caballero, chevalier del Orden de Mérite, que yo no solicité, pero el gobierno estimó que me darían caballero del Orden del Mérito, por los años que trabajé por la cultura, por los valores en Francia.
para mí es un honor que fuera Francia, que no es mi país de origen, el que me dio unas Y condecoraciones. para nosotros es un verdadero honor haber podido tener esta pequeña entrevista con usted, que va a seguir. Prometemos más entrevistas pequeñas A disposición. sobre su vida, que Espero muy que sí, con interesante. mucho gusto, como hicimos las veces que vinisteis, Sí. a hacerme un regalo del Ayuntamiento de La La Puerta, Puerta, que me lo efectivamente. trajisteis vosotras. Y ahora os Efectivamente. anuncio que tenemos en prensa el editor de Úbeda, que va a estar seguramente en Beas, Sí, va a venir, va a ir a la que presentación. está editando en este momento 13 conferencias mías que he seleccionado de una treintena de conferencias publicadas en francés, en español, para aquí en el extranjero. Y vamos a editarlo, saldrá dentro de un mes o dos. A lo mejor la próxima vez que vengáis Venimos por eso. os lleváis el libro Estupendo. editado. Muy bien, muchas gracias.